Bienvenidos hermanos y hermanas a este programa. Una vez más nos presentamos delante del Señor después de haber pasado el primer día de labores. Queremos hacerlo antes de la meditación, realizando una oración para que el Creador nos acompañe en esta meditación. Así que les invito a que hagamos esta oración todos juntos. Cerremos nuestros ojos y hagamos la oración. Padre nuestro, tú que habitas en los cielos y también abarcas toda esta tierra, queremos encomendar nuestras vidas en tus manos. Y en el momento de meditar, queremos hacerlo confiando en que tú abrirás nuestras mentes y tu Espíritu Santo grabará las grandes verdades que tienes para nosotros, especialmente en este tiempo de peligro. Nuestra vida está en tus manos y queremos encomendarla para que la protejas en medio de esta pandemia. Y queremos también que tú nos ayudes, Señor, a prepararnos cada día más, que tu sangre nos limpie y que nos haga aptos para morar contigo en el reino eterno. Bendice a cada hermano y a cada hermana que está con nosotros en esta hora. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora queremos nosotros invitarte a tener una meditación acerca de las Sagradas Escrituras, especialmente en este tiempo de pandemia. Como todos sabemos, ha sido un tiempo angustioso para todas las naciones del mundo. Pero la Escritura nos dice que como pueblo de Dios nosotros somos llamados a desempeñarnos en esta época tal cual lo hizo el profeta Elías en tiempos de apostasía en Israel. Por eso nuestro tema se titula El tercer Elías entre la pandemia. ¿Qué era lo que pasó en el principio? Israel estaba en apostasía producto de que Acab se había casado con una mujer cananea de Tiro y había llevado a Israel a la apostasía total y absoluta. Entonces, la Escritura nos relata que cuando Acab formó esta alianza prohibida por Dios, fue objeto del encanto de su esposa Jezabel y al mismo tiempo fue inducido a abandonar a Dios y a realizar ritos a favor de los dioses cananeos. Entonces, el Señor comenzó a apartarse de Israel. Y el rey indujo a toda la nación para que abandonasen a Dios y siguiesen a los Baales. Y nunca antes hubo una apostasía tal cual como en los días de Acab. Y entre los moradores de Galaad había un hombre que se llamaba Elías, el cual oraba constantemente a Dios para que él interviniese y detuviese esta apostasía nacional que había en Israel. Y el Señor le ordenó en un día, le dijo: Elías, levántate y preséntate ante el rey Acab. Y estando delante de él, dile: vive Jehová de los ejércitos, que no habrá lluvia sobre la tierra sino por mi palabra. Pronto Elías tomó camino en dirección hacia Samaria, la capital del reino. Y en una tarde soleada, cuando todo parecía normal, Elías se presentó delante de Acab, casi sin ser visto por su ropa humilde, y se presentó ante el rey y su corte y expresó las palabras que Dios le había dicho que dijese. Y repitió tal cual Dios le había dicho. Su expresión fue, en el libro de Reyes, capítulo 17, el verso 1, nos dice textualmente: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El rey quedó sorprendido por la expresión y posiblemente se rió de este profeta. Elías rápidamente salió de la presencia del rey y sin ser visto, él tomó camino y se retiró de la presencia del rey. Parecía que nada había pasado.
El Señor le dijo a Elías: levántate, vete de aquí y acampa en un arroyo, mientras el desarrollo de tu profecía comienza a hacer estragos en el pueblo de Israel. Queridos hermanos y hermanas, Elías se trasladó al arroyo, y en Samaria, lo que aparentemente había sido un chiste o una broma de mal gusto, poco a poco llegó a convertirse en algo real y peligroso. El rey comenzó a sentir los efectos de aquella profecía. Querido hermano, hay una similitud entre aquel tiempo y nuestro tiempo. La apostasía que en el mundo existe en esta época es mayor que la apostasía que había en Israel en los días de Acab. Y alguien del tercer Elías intercedió ante Dios de que pusiera fin a esta apostasía. Todos los principios morales de la sociedad que Dios creó han sido tirados por el suelo. Hemos sido testigos cómo las naciones del mundo han permitido el casamiento entre hombres y hombres, mujeres y mujeres. Y esto se celebra con grande alegría en los países. Movimientos feministas se levantan contra todo vestigio natural de la razón y luchan por legalizar el aborto, lo cual ha sido hecho en muchos países. También el mundo religioso ha caminado por el precipicio y ha llegado a tal grado que estamos en un punto de no retorno. Las luchas sociales, las guerras. El Señor no le queda más que hacer uso de todo su poder sobrenatural para decirle al hombre: hay un ser que domina todo. Y quizás decíamos, alguien del tercer Elías oró al Señor y dijo: Señor, hay muchas protestas en el mundo, hay luchas sociales. Es momento que tú intervengas, y si es necesario para que esto se detenga, por favor, envía algo para que el mundo reconozca que está bajo el poder de algo o de alguien como tú, todopoderoso. Y el Señor permitió que un virus que no se mira venga a poner en vilo cada existencia de los seres humanos en este planeta. Las teorías conspirativas de que si este virus fue producido en China, en Estados Unidos, o simple y sencillamente fue por la comida de un murciélago, u otras tantas teorías, solamente nos dicen de que Dios permitió que esto llegase para hacer un llamado de atención. Hay muchas protestas en el mundo, hay luchas sociales. Es momento que tú intervengas, y si es necesario para que esto se detenga, por favor, envía algo para que el mundo reconozca que está bajo el poder de algo o de alguien como tú, todopoderoso. Y el Señor permitió que un virus que no se mira venga a poner en vilo cada existencia de los seres humanos en este planeta. Las teorías conspirativas de que si este virus fue producido en China, en Estados Unidos, o simple y sencillamente fue por la comida de un murciélago, u otras tantas teorías, solamente nos dicen de que Dios permitió que esto llegase para hacer un llamado de atención al mundo. Y al igual que en el tiempo de Elías, el Señor nos ha dicho a nosotros: escóndete un poquito mientras pasa la ira, la indignación. Escóndete en mí, protégete. Las leyes dadas por los gobiernos en este tiempo de pandemia ha sido: quédate en casa. Y posiblemente nosotros lo veamos, decimos,
El hecho de no quedarme en casa, estoy demostrando que soy un cristiano con fe. Puede ser. Pero también podemos decir de que el Señor aprueba este acto y nos dice, escóndete un poquito mientras pasa la indignación. Yo quiero protegerte. Y a Elías le dijo, mientras esto pasa, ve y refúgiate cerca del arroyo de Querit. Y Elías se estableció en el arroyo de Querit. Y sabes unos efectos de lo que pasó cuando el Señor le envió a Elías al arroyo de Querit. Elías ya no pudo asistir a lo que naturalmente cada sábado él lo hacía al reunirse en el templo del Señor o en la comunidad religiosa a la cual él se congregaba. Él ahora estaba solo. Y en este tiempo también a nosotros se nos ha dicho lo mismo. El templo de Dios, nuestros templos, lugares sagrados y consagrados al Señor, para que su pueblo, sus hijos se reúnan cada sábado, hoy han quedado abandonados. Y hoy el Señor nos ha invitado a que, si bien es cierto el templo está cerrado, la iglesia debe estar abierta. En cada hogar, el Señor quiere que tengamos una iglesia viviente, que nuestros pensamientos y nuestras lecturas devocionales nos ayuden a reconocer al único Dios que tiene control sobre todas las cosas. Y queridos, cuando Elías fue llevado al arroyo de Querit, el rey comenzó a sufrir. La destrucción comenzó a llegar lenta y paulatinamente a cada hogar de Israel. Pero esto no se quedó así. El rey y la hambruna y los efectos de este castigo no solamente castigaban a los impíos. Y esto nos hace acordar de Job, que muchas veces se dice que Job, los amigos de Job le decían, tú estás siendo castigado porque eres pecador. Pero en el tiempo de Elías, se nos relata que también los hijos de Dios sufrieron las consecuencias de la apostasía de Israel. Aunque fieles, que nunca doblaron su rodilla a Baal, ellos también sufrieron este periodo terrible de sequía. Posiblemente algunos murieron. Sí, murieron, perecieron. Y ahora nosotros estamos viendo con tristeza también que algunos de nuestros hermanos están siendo infectados por esta enfermedad. ¿Es porque son pecadores? Y alguien podría decirle al Señor, Señor, todos los que mueren del coronavirus, ¿son culpables? Y el Señor nos contestaría, os digo que si ustedes no se arrepienten, el mismo nivel de culpa tendréis. Pero el Señor quiere que nos arrepintamos, y la muerte o la enfermedad no es el signo que mide la protección de Dios o el amor de Dios para nosotros. Quiero decirte que cuando Elías estaba en este tiempo, Israel sufrió tanto. Y los hijos de Dios también fueron perseguidos. A medida que se iba agravando la situación, poco a poco se fueron buscando culpables. Y los apóstatas, verdaderos culpables de este castigo de Dios, desviaron la mirada de ellos y la pusieron en los siervos del Señor. Así que no es extraño que en este tiempo los Estados Unidos le esté echando la culpa a China y China le esté echando la culpa a Estados Unidos. Y los países se tiran la culpa unos a otros porque nadie quiere hacerse responsable. Nosotros hemos estudiado durante muchos años que el mundo, en todas estas pestilencias y enfermedades, llegará un momento en el que hará responsable al pueblo de Dios de todas las calamidades que abaten este planeta. Y así lo hizo Acab.
ordenando una persecución contra los hijos de Dios, comenzó con la escuela de los profetas y mató a muchos. Pero en medio de esta dificultad, el Señor siempre levanta personas para ayudar al pueblo de Dios. El mayordomo de Acab, consciente de que el pueblo de Dios no era el culpable, ayudó a 100 profetas y los escondió en cuevas, 50 en una cueva y 50 en otra. Y de su propia voluntad y de sus recursos, les enviaba pan y agua para que se alimentaran. Queridos hermanos y hermanas, en este momento de dificultad nuestra, llevamos apenas 3 meses desde que todo se cerró. Yo te pregunto a ti, imagínate cuántas dificultades hemos pasado en estos 3 meses. Nuestros recursos se han ido disminuyendo cada día más. ¿Qué sucederá de aquí a otros 3 meses si la pandemia continúa como tal parece continuará? El hambre amenaza. Las enfermedades amenazan. Y nuestra vida y nuestra alma debe de ponerse a cuentas con Dios, porque no nos queda más que confiar en el maravilloso amor del Señor y en sus promesas que ha dicho que al pueblo de Dios nunca, en ninguna circunstancia, le faltará su pan y sus aguas. Sabidos por un profeta que venía una hambre en Jerusalén, en las ciudades, invitó a los hermanos de otras regiones que hiciesen colectas y trajesen comida y alimento a Jerusalén, los cuales llegaron en el momento exacto cuando la ciudad estaba hambrienta, especialmente nuestros hermanos de la fe. Hoy, querido hermano y hermana, tú que estás en el campo, o tú que estás en la ciudad y tienes posibilidades, pero mayormente para aquellos que no están presos en sus casas como los que aún estamos en las ciudades. Tantas profecías se han dado que el pueblo de Dios debe de vivir en el campo. El Señor tiene un motivo y una razón. Y se nos ha dicho que cuando en el tiempo de persecución veremos que es imperativo vivir fuera de las ciudades. Sin embargo, muchos, como dice la profecía, todavía viviremos en la ciudad. Pero los que vivan en la ciudad tendrán dificultades terribles tal como la tenemos hoy. Solamente se nos permite salir un día cada 15 días. Imagínate a aquel hermano y hermana que no tiene alimentos para toda su familia. Entonces, queridos, es el momento en que Abdías se levanten y ayuden a su hermano. Cada acción que se realiza de este tipo, el Señor tiene un registro en el cielo. Y es el momento que extendamos la mano para ayudar a nuestro prójimo. Así que si sufrimos, ya sea por el hambre o por la enfermedad, Dios mismo está con nosotros aunque perdamos la vida en esta pandemia. Queridos, Elías estaba en el arroyo de Querit y ahí fluía el arroyo. Pero el tiempo fue pasando y llegó un momento en que la sequía era tal que aquel arroyo dejó de correr. Y el Señor envió a Elías a Sarepta, donde una viuda estaba saliendo de la ciudad y recogiendo un poquito de leña. Y acercándose a Elías le dijo: mira, quiero que tú me des un pan. Quiero que cocines para mí. Y la viuda le contestó: Señor, yo ando trayendo un poco de leña para cocinar un poco de harina que tengo y aceite en mi casa, darla a mi hijo y a mí, y luego morirme porque ya no hay más que comer. Cuando vemos nuestra despensa
en nuestras casas, vemos apenas pocos elementos ya que podemos consumir. Pero Elías se dirigió a aquella mujer y le dijo: mujer, está bien lo que tú dices, pero hazme a mí primero, porque así ha dicho el Señor, que mientras dure el hambre, ni la harina ni el aceite faltará en tu casa. Esta promesa del Señor se repite a nosotros en este momento. Querido hermano, al ver tu despensa y veas pocas cosas, recuerda aquella promesa. Ni la harina, ni el aceite. En nuestros tiempos diríamos ni el arroz, ni los frijoles. Te harán falta en medio de este momento especial en el que vivimos. Y yo quisiera preguntarte, ¿será el momento de orar a Dios para que acabe la pandemia? ¿Cuál es el propósito de Dios al enviar esta enfermedad y paralizar a todo el mundo y hacerle un llamado de atención a cada individuo que vive en este planeta? Porque la pandemia también ha traído cosas buenas. Voy a enumerar 3. Número 1. Han cesado las protestas, las clases sociales, y han dejado de luchar contra aquello de el matrimonio igualitario. También la pandemia ha permitido que nosotros hagamos un examen personal y revisemos nuestra relación con Dios de forma individual. Y número 3, la pandemia nos dice que Dios tiene el control absoluto de todo. Así que yo pregunto, como tal vez Elías se preguntaba: Señor, ya han pasado un año de que no ha llovido, nosotros apenas llevamos 3 meses. Y Elías tal vez se preguntaba: ¿es momento de orar para que la lluvia venga? Posiblemente no es el momento. Todavía falta. El llamado de Dios está haciendo a cada individuo y a cada nación. Y quisiéramos pedirte que ruegues a Dios y que el Espíritu Santo te abra el entendimiento para saber el momento en el cual rogar a Dios para que esto se concluya. Llega un momento, queridos, en el que la obra de Dios ha sido tan fuerte, en el que la tierra dejó de producir absolutamente todo y la escasez es total. Y cuando el pueblo no tenía otro recurso más que dirigirse a una deidad, el Señor invitó a Elías y le dijo: Elías, es el momento de actuar. Y Elías comienza a orar: Señor, no destruyas totalmente a tu pueblo. Pero ese momento, quizás en nuestro tiempo, aún no ha llegado. Imagínense que en el mundo tenemos más de 7.000, cerca de 8.000 millones de habitantes. Y actualmente, según las están infectadas cerca de 7 u 8 millones de personas en la actualidad, teniendo una gran parte de mortalidad. Y en nuestro país, los muertos alcanzan ya cerca de 500 personas, con más de 6.000 o 7.000 infectados. ¿Es el momento? Tenemos 8 millones de personas en nuestro país. ¿Es el momento para orar? Posiblemente. Pero pidámosle a Dios su protección divina en medio de este castigo. Y cuando sea necesario orar para que esto se levante, cuando Dios ya haya dado su lección completa a este mundo, entonces nos uniremos con todos nuestros hermanos alrededor del mundo que son representados por el tercer Elías para orar al Señor para que esto sea levantado. Y la lección ya ha sido dada. Porque, queridos, después de un gran problema, las personas son llamadas al arrepentimiento.
Elías fue llamado por el Señor y le dijo: preséntate delante de Acab, porque yo haré maravillas. Y Elías se presentó delante de Acab. Y Acab, al verlo, le reprochó y le dijo: ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y firmemente Elías le contestó: eres tú y la casa de tu padre por haber abandonado los mandamientos de Dios y haber servido a los Baales. Reúneme a todo el pueblo, porque Dios hoy hará maravillas. Y Acab rápidamente reunió a todos los profetas de Baal y al pueblo en el monte Carmelo. Todos conocemos esa historia. Terminamos con esta historia diciendo que los profetas de Baal demostraron que no tenían poder para detener este castigo divino. Sin embargo, se habían aprovechado de la inocencia o de la apostasía del pueblo para hacerles creer que ellos eran los intermediarios divinos con Baal. Pero Dios tenía un fiel representante en la tierra y era Elías. Queridos, al finalizar esta pandemia, el mundo buscará un ser superior y nuestros templos se llenarán. Y será el momento en el que la voz del Elías actual se levante y diga claramente los pecados de la humanidad. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si también lo es Baal, id en pos de él. Pero no tengamos dos pensamientos. Cuando esta pandemia se levante, nuestros templos se llenarán. Y los mensajes que tenemos que dar son mensajes de reprensión, son mensajes de advertencia, son mensajes de preparación de nuestra vida espiritual para el pronto regreso del Señor. Basta ya de los mensajes tibios. Hemos perdido mucho tiempo y ahora no podemos ni tan siquiera salir a la calle a dar el mensaje. La Escritura nos dice claramente que los últimos momentos de este planeta serán como un lazo que cae. Así pasó al principio de esta pandemia. Pero finalizando esta pandemia, el Señor todavía nos da un tiempo de gracia. Cristo intercede delante del Padre y le dice: Padre, mi sangre, Padre. Todavía necesito sellar a una parte de los 144,000. Ese tercer Elías que tú y yo somos parte, debe de levantarse con una voz firme y declarar los pecados de apostasía que hay en este mundo. Para finalizar, querido hermano y hermana, quisiera leer en el libro de Isaías, en el capítulo 24, un texto que nosotros estamos viviendo de una manera tan tangible. El verso 4 del libro de Isaías, capítulo 24, nos dice así: se enlutó, se marchitó la tierra, el mundo languidece y se marchita. Languidecen los grandes de los pueblos de la tierra. El verso 10. Quebrantada está la ciudad de la confusión. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. ¿No es verdad? ¿No es verdad que se han cerrado las casas para que nadie entre? Hay clamores por falta de vino en las calles. Hay clamor por el pan. Hay clamor por la bebida. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. En la ciudad quedó desolación y con destrucción fue herida la puerta. Por falta de conocimiento nosotros enfrentamos esta pandemia sin esperanza. Pero el pueblo de Dios tiene una riqueza que no es el oro ni la plata. El Señor lo dice así: dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, pero rico en confianza en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Y a pesar de que todo está a nuestro alrededor, todo nos predice calamidad, nosotros confiamos en Dios que Él intervendrá a su debido momento. Y mientras eso suceda,
con todo el corazón, acerquémonos a Él, que nos proteja y nos ayude para enfrentar esta pandemia. Para finalizar, quisiera invitarte, querido hermano, a que esta meditación no sea una más, sino que haga cambios en nuestra vida diaria. Y queremos agradecer al Señor porque nos hace vivir una experiencia tal cual como la vivió Elías. Y muy pronto, la experiencia en la cual Elías fue trasladado al cielo, también se cumplirá en nuestra vida. En verdad, Elías es nuestro ejemplo para nuestro tiempo actual. Y queremos invitarte a que hagamos una oración a Dios en este momento para finalizar esta meditación. Querido Señor, gracias por tu protección divina y porque nos haces comprender los tiempos en los cuales vivimos. Gracias por permitirnos también ser parte de aquel movimiento que representa el tercer Elías en este mundo para tu pronta segunda venida en gloria. Queremos encomendar nuestras vidas en tus manos. Que sea que vivamos o muramos en medio de esta pandemia que azota la humanidad, estemos confiados en ti, confiados en que tu voluntad se hará manifiesta en cada vida de nuestros hermanos alrededor del mundo. Queremos hacerlo porque no nos queda otra opción sino que confiar en tu divina misericordia. Limpia nuestros pecados, Señor. Lava nuestra mente y haznos comprender el mensaje que tienes para nosotros a través de estos acontecimientos que azotan a la humanidad. Y cuando sea el tiempo, Señor, ayúdanos a reconocer el tiempo para orar para que todo esto acabe y la lección haya sido dada, y que todos aquellos que fueron tocados puedan ser convertidos para tu gloria y para tu honra. Y no nos dejes a nosotros, Señor. Haznos permanecer fieles hasta el fin. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por haberte fijado en nosotros y habernos hecho parte de tu iglesia en estos días finales de la historia de este mundo. Y un día, cuando vengas, acuérdate de nosotros para que experimentemos también, tal cual Elías, ser transportados al cielo en gloria. Te agradecemos por todo, Señor, y te lo pedimos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Querido hermano y hermana, que Dios te bendiga y te ayude a permanecer bajo la sombra, bajo las alas del Omnipotente. Y recordemos, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Vendrá de Estados Unidos, de China, de Gran Bretaña, porque la vacuna está? No. Mi socorro viene de Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra, el cual bendice tu entrada y tu salida en este tiempo. Que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos. Es nuestro deseo y oración. Amén.